agente H2O, el defensor del agua. El agua es un elemento que se encuentra en la naturaleza en los tres estados físicos de la materia. En estado gaseoso la encontramos como humedad o vapor de agua. En estado líquido se la encuentra en el subsuelo y la superficie formando ríos, lagos y mares. En estado sólido se puede encontrar como cristales de hielo, nieve y flotando en los océanos como iceberg. El agua ha circulado una y otra vez en el planeta, originando y conservando la vida. Este recurso se renueva en forma natural a través del ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde la superficie del océano. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua, siendo esto la condensación. Las gotas se juntan y forman una nube. Luego, caen por su propio peso, siendo esto la precipitación. Si en la atmósfera hace mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. Y si es más cálida, caerán como gotas de lluvia. Una parte del agua que llega a la Tierra será aprovechada por los seres vivos. Otra escurrirá por el terreno hasta llegar a un río, a un lago o al océano. Otro poco del agua se filtrará a través del suelo, formando capas de agua subterránea. Más tarde, toda esta agua volverá nuevamente a la atmósfera, debido principalmente a la evaporación. Pero hay otro proceso que también purifica el agua, y es parte del ciclo, la transpiración de las plantas. Las raíces de las plantas absorben el agua, la cual se desplaza hacia arriba a través de los tallos o troncos, movilizando consigo a los elementos que necesita la planta para nutrirse. Al llegar a las hojas y flores, se evapora hacia el aire en forma de vapor de agua. Este fenómeno es la transpiración. Después de todo el camino recorrido, el agua se almacena en lagos artificiales conocidos como presas, y antes de llevarlas a tu casa o negocio, el agua es potabilizada. Esta tarea nada sencilla consiste en someter el agua a distintos procesos químicos para dejarla apta para el consumo humano. Para que el agua sea considerada potable, debe cumplir con los siguientes requisitos. 1. Debe ser transparente y sin olor. 2. No rebasar los 30 grados de temperatura. 3. Tener la cantidad adecuada de sales y minerales. 4. Estar libre de partículas sólidas disueltas, aceites o grasas, microorganismos, metales pesados y químicos, ya que son muy dañinos e incluso venenosos, y poco se puede hacer para eliminarlos. Una vez que el agua se convirtió en agua potable, es distribuida hasta donde tú estás por medio de 3 pasos. Primero, se planea su adecuada distribución considerando, entre otras cosas, la dureza, la inclinación del terreno, la distancia, la ubicación de los centros de almacenamiento, entre muchas otras cosas. Luego, se abren zanjas para introducir las tuberías. Y por último, se instalan tomas domiciliarias y se pone también un medidor para que sepamos cómo es nuestro consumo y nos ayude a no desperdiciarla. Además, los medidores nos sirven para detectar fugas internas que se podrían producir. El agua se distribuye dentro del Distrito Federal por medio de 514 kilómetros de acueductos hacia 297 tanques de almacenamiento y para posteriormente hacerla llegar a las tomas de los usuarios a través de 910 kilómetros de red primaria y 11.900 kilómetros de red de distribución. Como ves, es mucho. Todas estas actividades dan empleo a muchas personas, entre ingenieros, químicos, biólogos, obreros, personal administrativo y muchos más. El problema es que en muchas comunidades la distribución no es la misma, ya que por la falta de fuentes o depósitos y por la escasez del vital líquido, se tiene que llevar el agua en un camión llamado pipa. Por todo esto, podemos ver que se requiere de grandes inversiones para poder llevar el agua limpia hasta tu casa. Y lo que pagamos por tener este servicio es realmente muy poco, ya que gastamos más en refrescos que en agua potable. Pero lo grave es que mucha gente la desperdicie y no le dé el valor que realmente tiene. Además, como ya lo sabes, el agua resulta indispensable para la vida. En México y en muchas otras partes del mundo, el agua se utiliza en el campo, para la producción de buenas cosechas y como bebida para el ganado, siendo este rubro donde más agua se utiliza. La industria interviene en un sinnúmero de procesos, para enfriar, para diluir o para lavar otros ingredientes en la transformación de los productos, o incluso para generar electricidad a través de las plantas hidroeléctricas. En este rubro, el desperdicio de agua es menor, pero es el más contaminante. La ciudad se usa para el riego de jardines, el abastecimiento de fuentes ornamentales, entre algunas actividades más, donde la mayoría del agua que se utiliza es tratada. La casa. Siendo el baño, cocina y fuera de la casa donde más se desperdicia, veamos los siguientes ejemplos. Ahora que ya sabes cómo llega el agua hasta donde se necesita y cuánto esfuerzo implica, te has preguntado,
¿A dónde va toda esa agua que alguna vez utilizamos? El desalojo de agua de lluvia, aguas negras o residuales, se revuelve y se efectúa a través de un sistema de drenaje combinado, en donde se conecta con el drenaje domiciliario, de comercios, de industrias y las coladeras. El agua es desalojada fuera de la ciudad a través de canales a cielo abierto o entubados. Posteriormente, parte de esas aguas residuales generadas por los habitantes y las de la lluvia son enviadas a plantas de tratamiento para que puedan ser reusadas en diferentes actividades que no requieren de la calidad potable. Para satisfacer lo anterior, la Ciudad de México cuenta con 24 plantas de tratamiento, que en promedio producen apenas 3,000 litros por segundo destinados principalmente al riego de parques, jardines, camellones y el llenado de los lagos recreativos, como el de Chapultepec, Aragón, los canales de Xochimilco, así como en algunos procesos industriales de enfriamiento y de limpieza, lavado de automóviles, autobuses de transporte público, los trenes del metro y la recarga artificial de los mantos acuíferos. El agua residual, una vez que sale de la cuenca, se vierte en los ríos y finalmente desemboca en el mar. Entonces, ahora entenderás por qué después del larguísimo camino recorrido por el agua, esta no puede escapar de dos grandes problemas: la contaminación y la escasez del agua, que a su vez provocan otros problemas ambientales, energéticos y de salud de igual gravedad. La contaminación del agua se produce cuando este vital líquido ha perdido las condiciones naturales y, por lo tanto, ya no es utilizable. Las principales fuentes contaminantes del agua son: las aguas residuales. Trasladan desechos domésticos de la ciudad. La existencia de un mayor número de personas y casas genera un volumen más alto de aguas residuales que transportan materia orgánica de desechos y presenta parásitos, bacterias y virus. Si esta agua pasa a formar parte de un río o canal y es usada para regadío, estos desechos se depositan en los alimentos que consumimos, provocando enfermedades como el cólera, fiebres tifoideas, disentería y muchas más. Los residuos industriales. Son portadores de detergentes, residuos minerales y sales metálicas. Su presencia en las aguas de mar hace que los contaminantes se concentren en algunas especies, y si el hombre consume mariscos contaminados, los residuos tóxicos llegan hasta él. Productos agrícolas. Constituidos por residuos de animales y ciertos compuestos químicos usados como plaguicidas y fertilizantes. Cuando se usan descontroladamente, se puede destruir cierto tipo de animales y vegetales, rompiendo el equilibrio natural. Este tipo de contaminantes se va depositando en el organismo humano y en algunos casos no provoca la muerte, pero sí malformaciones y poco desarrollo. De hecho, se necesita diariamente un promedio de 37,000 litros de agua por segundo dentro de la Ciudad de México, pero nuestro sistema abastecedor, Lerma-Cutzamala, aporta poco más de 13,000, excepto en temporada de sequía, donde de plano se cancela el suministro a la capital. Otra fuente proviene de manantiales y pozos particulares ubicados en puntos estratégicos de la ciudad, los cuales alcanzan ya una profundidad de hasta 450 metros y han provocado que algunas zonas de la ciudad se hundan hasta 40 centímetros promedio en tan solo un año. Esto se debe a que se está extrayendo más agua del subsuelo de la que se puede recuperar naturalmente. Es decir, hay una sobreexplotación de los mantos acuíferos provocando una modificación en el ciclo hidrológico del agua. Como ves, el problema es muy serio, tanto que si no empezamos a tomar medidas para cuidar y valorar el agua, más pronto de lo que te imaginas se va a terminar, y con ello se corre el riesgo de que desaparezcan todas las formas de vida que conoces, incluyendo la vida humana. Por eso en tu escuela te van a entregar un paquete para que te conviertas en un estricto agente H2O, es decir, en un inspector y defensor del agua. Este material contiene un blog de infracciones, con el que podrás poner infracciones a tus familiares, amigos y vecinos si los ves desperdiciando o ensuciando de más el agua. calcomanías promotoras, Para que las pegues donde tú quieras o donde se necesiten. un botón de inspector del agua Para que te identifiques si te lo piden. y una pluma. Es importante que a partir de ahora tengas las antenas bien puestas, pues tus maestras o maestros revisarán las infracciones que vayas poniendo. Y recuerda, el agua es un elemento esencial para la vida. Cuidémosla por el bien de todos.